Hora actual, las 1 de la mañana. Ubicación actual, desconocido. Con Joe y Víctor. Y ya sabes para qué quería el jefe que nos quedáramos esperando enfrente de esta cafetería. Decía Joe mientras le daba un sorbo a lo que parecía un café, pero este era mucho más oscuro de lo habitual, incluso se podría decir que era más espeso. Sabes que no puedo hablar de eso en público, pero sí sé el porqué, solo sigue bebiendo, cuando nuestro objetivo esté aquí lo sabrás. Víctor estaba imperturbable, no apartaba su mirada de su desayuno. Aunque no sé si pudiera llamarse como tal un desayuno, era más que nada muchos dulces en un plato. Oye, ¿no crees que son muchos dulces? Es muy temprano para eso. Lo sé, pero es probable que necesitemos muchas energías para esta misión, aparte tenía que aprovechar que esta cafetería estaba abierta. Decía Joe mientras recordaba lo que había pasado antes. Flashback de hace unos minutos atrás. Se podía ver como la cafetería estaba a punto de cerrar, pero antes de que eso sucediera, tanto como Joe y Víctor estaban enfrente hablando con el cajero. Se podía ver que estaba cansado, pero por suerte había tomado el pedido de esos dos, pero un grito en la parte de atrás se pudo escuchar. Me lleva la mie. La razón del grito fue porque Víctor había pedido varios dulces, el problema de ello era que la mayoría se tenía que preparar a mano. Presente. Víctor solo agarraba unos de sus dulces y veía al cocinero atrás de la ventana mientras se lo comía lentamente enfrente de él. Haciendo que el cocinero tenga una mueca de molestia, hasta que no se vayan no podían cerrar el local. Joe había ignorado por completo esta interacción, en lo único que podía pensar era en cómo solucionar el problema de Hernando. Solo pudo dar un suspiro esperando que el viento le diera la respuesta, pero como esperaba no le respondió. De un momento a otro Víctor había dejado de comer y se había fijado en la carretera, como si estuviera esperando algo. Joe se había dado cuenta de esto y solo siguió la mirada de Víctor, algo confundido por lo que estaba viendo. ¿Y qué estamos viendo exactamente?, preguntaba Joe con clara confusión en su voz. Solo espera, ya está por llegar. Y como dijo Víctor, algo se estaba aproximando, lo sabía por el pequeño temblor en la tierra, no tardó en hacerse más presente. Ahora Joe también podía sentir ese temblor, por un momento pensó en ponerse en guardia, pero vio que Víctor no había hecho ningún movimiento, se había relajado un poco, pero aún estaba relativamente alerta. Ya tenemos que pararnos, cuando veas una camioneta blindada, tienes que seguirla, tenemos que interceptarla. Decía Víctor entre susurros. Entiendo. Joe había afilado más la mirada al escuchar las órdenes de Víctor. De un momento a otro, como dijo Víctor, había aparecido una camioneta, de manera veloz. Tanto como Joe y Víctor comenzaron a seguir la camioneta, dejando sus aperitivos en la mesa. Y haciendo que el cocinero los vea de manera fulminante mientras se iban del local. ¿Y cómo vas a tomar el control de la camioneta exactamente? Va demasiado rápido. De eso no te preocupes, vamos a tomar algunos atajos, sé dónde se dirige, aparte ya tengo un plan. Decía Víctor mientras se separaba de Joe, pero no antes de decirle unas últimas palabras. Intenta retrasarlo mientras yo preparo todo. Decía Víctor mientras tomaba otra dirección. ¿Y yo cómo carajos hago eso? Pero las palabras de Joe habían sido ignoradas por Víctor. Maldito bastardo, bien lo haré todo lo que pueda. Joe había creado lo que parecía ser un arpón relativamente grande, y lo había a punto hacia el camión blindado, sin esperar mucho había apretado el gatillo, haciendo que el arpón salga disparado. Pero cuando llegó hacia su objetivo simplemente el arpón había rebotado. Mierda, ¿verdad? Tendría que utilizar un calibre mucho más potente para siquiera atravesarlo, quizás un AR-15 sea suficiente, pero sería mucho peso en estos momentos. Decía Joe mientras tiraba el arpón recuperando algo de velocidad. Mientras pasaba eso, se podía ver cómo ese mismo arpón había desaparecido en partículas. ¿Sabes qué? Que se joda todo, que Víctor cree unas nuevas llantas. Decía Joe mientras hacía aparecer lo que parecía ser una pistola, apuntó hacia las llantas y había disparado 2 balas. Las balas habían resonado en la silenciosa noche.
La primera bala había fallado, pero la segunda fue la ganadora, haciendo que el camión, que iba a una velocidad considerable, comenzara a moverse de lado a lado, y terminar en el aire mientras giraba, cayendo de manera ruidosa en el pavimento. Ese sonido fue tan fuerte que Víctor lo pudo escuchar desde una distancia considerable. ¿Qué hizo este estúpido ahora?, decía Víctor mientras paraba de correr y se regresaba en la dirección donde debería estar Joe. De vuelta con Joe. Se podía ver cómo se estaba acercando al camión de manera lenta y cuidadosa. De manera discreta había preparado el arma, listo para disparar en cualquier momento, pero cuando se había acercado lo suficiente al camión, había abierto la puerta del conductor, pero cuando lo hizo no había encontrado nada, algo que lo había extrañado bastante. Pero rápido sus dudas habían sido respondidas en muy poco tiempo, cuando un golpe proveniente en la parte de arriba del camión volcado, haciendo que Joe retroceda unos cuantos pasos hacia atrás. No tenemos tiempo para esta estupidez, el teniente nos está llamando, decía una voz desconocida mientras se escuchaba cómo estaba ayudando a alguien a levantarse. Joe se había recuperado y pudo ver cómo 2 drones con batas estaban enfrente de él, listos para pelear en cualquier momento. Debes de estar jodiéndome, decía Joe mientras agarraba su pistola y los apuntaba listo para disparar en cualquier momento. Pero antes de que dispare, Víctor había llegado a la escena deteniéndolo. Joe, espera, los necesitamos vivos, decía Víctor mientras desviaba el arma de los 2 drones presentes. Un sonido algo irritado había salido de Joe, pero solo asintió. Así que lo necesitamos vivos, está bien, no hay problema, puedo trabajar con eso, pero será a mi método. Joe había dado una sonrisa nada agradable para la vista de los 2 drones. Así que ustedes son recolectores, entonces me podré desquitar un poco con ustedes con lo que ha sucedido en estos días, decía Joe mientras se daba pequeños golpecitos en la cabeza con la culata del arma. Ja, ya quisieras, bastardo, decía el dron más atrevido, intentando retar a Joe a hacerlo. El otro dron, que parecía ser una mujer, no había dicho nada, parecía estar bastante nerviosa de todo esto. Pero sin dar más palabras, Joe había disparado, apenas él los había apuntado, el dron había agarrado del brazo a su compañera y se habían escondido atrás de la camioneta. Fue sorprendentemente veloz, tenía una buena reacción, algo que pudo notar Joe en ese instante. Nada mal, pero igual van a caer, Víctor, ¿podrías hacer los honores? Víctor, con algo de molestia, había sentido con algo de molestia, en pocos segundos había creado lo que parecía ser una flashbang y lo había lanzado atrás del camión. Los drones que estaban atrás del camión rápidamente se habían dado cuenta de lo que era y ambos se habían rapado sus visores antes de que explotara. Pero ese pequeño momento fue aprovechado por Víctor para neutralizarlos, utilizando un imán colocándolos en sus cabezas, haciendo que se desmayen. Fue mucho más fácil de lo habitual, decía Víctor con algo de decepción. Sí, pero ¿para qué los querías vivos? Ya lo verás, decía Víctor mientras tocaba la bata del dron que había golpeado a Joe. Sentía la tela, la textura, las costuras, lo resistente que era, el material. Ya hecho esto, rápidamente había creado 2 batas. Uno para Joe, el otro para él mismo. ¿Y para qué hiciste eso? No necesitabas pensarlo para crearlo, decía Joe con algo de confusión. En algunos casos sí, pero necesito que sea lo más realista posible para no cometer errores. Usualmente no haría esto, pero en esta misión es necesario tener todo cubierto, decía Víctor mientras le lanzaba unas de las batas a Joe. El susodicho lo agarró sin mucha dificultad. ¿Y ahora qué sigue? Lo siguiente es que me ayudes a poner en marcha este camión otra vez, decía Víctor mientras veía cómo el camión estaba volcado. Sí, también tendrás que crear una nueva llanta. Tuve que dispararle a una para que se detuviera el camión. Si me di cuenta, esto es un desgaste innecesario, ¿sabes? Se puede, pero ya está hecho. Eres insoportable. Solo haz tu trabajo y yo haré el mío, decía Joe mientras vigilaba que nadie apareciera accidentalmente. ¿No me vas a ayudar, verdad?, preguntaba Víctor ya sabiendo la respuesta de Joe. No, alguien tiene que vigilar después de todo. Puedes crear algo para ayudarte. Si veo que de verdad necesitas mi ayuda, pues intervendré, decía Joe mientras seguía vigilando el lugar de manera muy atenta.
Víctor solo respiró resignado y solo siguió con lo suyo. Cambio de escena al laboratorio del Dr. Buster. Se podía ver cómo Audra se veía mejor, pero un destello vacío había dominado sus ojos. Ya había perdido muchos compañeros a lo largo de su manto como teniente, pero nunca se iba a acostumbrar a ello, y es mucho peor cuando es uno que había conocido personalmente y le había enseñado desde el principio de sus inicios de recolector. Audra había suspirado resignado, era un sentimiento que no podía evitar sentir, pero para bien o para mal, ya estaba acostumbrado a sentirlo, así que podía llevar mejor las pérdidas, pero siempre dolía. Teniente, ya viene en camino el apoyo que habíamos pedido. Fer estaba avergonzada por su actitud anterior, no podía ni ver al teniente a los ojos y solo se limitó en darle las noticias. Eso es bueno de escuchar. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían en llegar?, preguntaba Audra mientras miraba el techo con la mirada perdida. Fer solo tragó algo de saliva mientras buscaba alguna respuesta para su teniente. Eso no lo sé, pero dijeron que iban a ir lo más rápido que podían, así que si calculamos lo lejos que está la base de los recolectores en este sector, diría que unos 7 o 10 minutos aproximadamente si van con toda la velocidad, decía Fer mientras esperaba que esa respuesta fuera suficiente para él. Entiendo, entonces solo nos queda esperar. Fer no dijo nada y en su lugar solo asintió afirmativamente. Y ya prepararon el cuerpo de Iván para mostrárselo a la familia, ellos merecen verlo de una manera digna, no de forma demacrada. Fue un dron que entregó todo de sí por esta ciudad, decía Audra mientras esperaba la respuesta de Fer atentamente. Lo siento teniente, pero será bastante complicado poner en buen estado el cuerpo de Iván, ese tipo de trabajo se encarga la morgue, no nosotros. Esa respuesta no pareció ajustarle a Audra, pero de igual manera se quedó en su lugar. Entiendo, entonces me encargaré de eso personalmente. Al escuchar lo que iba a hacer su teniente, intentó detenerlo. Este tipo de trabajo casi siempre afecta a los conocidos de las víctimas, y en este caso no dudaba que el teniente le iba a afectar esto, y más si consideramos el estado del ahora fallecido Iván. Fer, en estos momentos no estoy de humor para esto, mantente al margen, es lo mínimo que merece. En todo este tiempo, cada conocido de Audra que había muerto en batalla, había sido arreglado por él mismo, era lo mínimo que podía hacer, era una forma de mostrar respeto hacia los caídos y a sus familias. Hacer esto solo le recordaba lo incompetente que fue al no llegar a tiempo. Él sabía que no era un héroe y que no podía llegar en el momento, pero era algo que siempre lo iba a carcomer para toda su existencia. Fer solo se apartó con la mirada hacia abajo y dejó que su teniente pasara de largo. Los demás del grupo no estaban en la enfermería, fueron a vigilar los alrededores, por si había un ataque. Ya Audra había salido de la enfermería y se estaba dirigiendo a la habitación donde estaba el cuerpo de Iván. Realmente no estaba tan lejos, como a unas 2 o 3 habitaciones más adelante. No pasó mucho tiempo para que llegara, entró y vio como el aceite estaba regado por todo el suelo de la habitación, se quedó viendo la escena por unos cuantos segundos, hasta que suspiró. No me esperaba encontrar algo como esto, decía Audra mientras se adentraba más en la habitación. Pudo ver que la mayoría de las extremidades de Iván estaban en otra mesa. Puede que no sea un profesional, pero tengo algo de experiencia en esto, confía en mí Iván. Y como si el viento le respondiera, pudo escuchar un "ten eso por seguro". Eso había sacado una sonrisa por parte de Audra. Era como si estuviera acostumbrado a escuchar este tipo de cosas. Bueno, manos a la obra, decía Audra mientras agarraba el brazo derecho de Iván junto con un soplete para soldar. Cambio de escena. Joe y a Víctor. Se podía ver cómo Víctor había creado varias cosas para hacer que el camión estuviera funcional. Incluso pudo lograr que la camioneta diera la vuelta para volver a conducirla. Ya terminaste, decía Joe algo aburrido mientras estaba recostado en unas de las paredes de los edificios presentes. Sí, ya terminé, gracias por tu ayuda, decía Víctor de forma sarcástica mientras abría la puerta de la camioneta y metía a los 2 recolectores. Aún no me vas a decir para qué los necesitamos, ¿verdad? Como te dije, pronto lo verás, decía Víctor mientras tomaba el asiento del conductor. Vamos, entra, no perdamos más tiempo de lo necesario. Ya voy, no me apures, decía Joe mientras se dirigía hacia la camioneta y se sentaba en el asiento del copiloto.
La camioneta no tardó en arrancar y dirigirse hacia el laboratorio del Dr. Booster. Joe, escúchame bien, cuando estemos a punto de llegar, necesito que pongas a nuestros invitados en los asientos principales, por supuesto que ayudaré con eso, pero necesitamos ser lo más rápidos posibles, y que no se te olvide quitarles los imanes de la cabeza, hay que evitarnos problemas. Decía Víctor mientras no quitaba la mirada de la carretera con seriedad. Entendido, esperemos que todo salga bien. No hubo respuesta, solo el silencio. Cambio de escena al callejón con Mag. Mag había despertado de manera exaltada. De manera inconsciente vio sus manos, y pudo ver que estaban congeladas, no pudo evitar temblar por ello. Pero se había dado cuenta que no estaba en el suelo, más bien estaba en su contenedor, eso lo había extrañado. Prestó más atención y pudo ver cómo estaba con Emilia, por lo que podía ver, ella lo estaba abrazando. Por Dios, le dije que me dejara abajo. Mag intentó quitar los brazos de Emilia, pero su abrazo era bastante fuerte, incluso parecía fortalecerse cada vez más, por cada forcejeo que Mag daba. Necesito salir de esto ya. Mag estaba utilizando toda su fuerza para romper el abrazo de Emilia. Hubo un momento donde inconscientemente utilizó su otro brazo, el que estaba herido específicamente. No se había dado cuenta que ya había sanado, casi por completo, solo sentía un poco de dolor, pero casi ni se notaba. Gracias a su otro brazo pudo liberarse, y cuando lo hizo fue que se dio cuenta que su brazo ya estaba bien. Apretó su mano, como si quisiera confirmar que todo estuviera bien. Después de hacer eso, movió su brazo de lado a lado, confirmando que todo estaba en óptimas condiciones. Sentía un poco de dolor, pero no era nada que fuera preocupante. Mag había abierto el contenedor de basura, rápidamente el frío se había hecho presente en su cuerpo, haciendo que por momentos temblara. «¿Cuánto frío hace aquí afuera?», decía Mag mientras salía del contenedor con un pequeño salto. Y cerraba la tapa del contenedor de manera cuidadosa, sin hacer mucho ruido para no despertar a Emilia. Ya afuera Mag quiso probar algunas cosas, el sueño que tuvo la mayor parte estaba borrosa, pero la parte que aún recordaba vagamente, era justamente cuando aprendió a usar su hielo, o al menos eso creía él. Rápidamente intentó hacer lo mismo que en su sueño, se concentró en crear un cubo de hielo. Imaginó cómo el hielo se estaba formando en la palma de su mano de manera lenta, sintió como poco a poco una sensación fría rodeaba su mano, como lo intangible se volvía tangible tomando forma, pero la conexión había sido interrumpida por un desliz de Mag, haciendo que su progreso desapareciera. La frustración era evidente en Mag, pero un tercio del visor de Mag había sido congelada. De manera alterada pudo sentir que algo frío se había formado en una parte de su visor, había tocado la parte afectada con cierto cuidado. ¿Qué demonios está pasando? Mag intentó recordar más del sueño, algo que le diera una explicación de lo que estaba sucediendo, pero no importa cuánto buscara no encontraba la respuesta del por qué no se había formado el cubo de hielo, era como si le faltara una pieza fundamental, por alguna razón, muy dentro de él sabía que era lo que faltaba, pero era como si fuera algo completamente ajeno, era cuando tenías la respuesta en la punta de la lengua, pero no hallaras la palabra, era extraño por decirlo de algún modo. No debe ser tan complicado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora esto se me complicara? Cuando peleé con ese dron, fue algo que me salía natural, no necesitaba pensarlo mucho, pero ahora era completamente diferente. Ya parezco un loro repitiendo todo. Pensaba Mag mientras una sonrisa amarga aparecía en su rostro. Cambio de escena Joe y Víctor. Prepárate Joe, ya estamos a punto de llegar, hay que poner a estos en sus posiciones. Decía Víctor mientras frenaba la camioneta y iba hacia la parte de atrás, donde estaban los dos drones inconscientes. Sí, ya voy. Joe estaba atrás de Víctor, ya había agarrado a uno de los dos drones y lo había puesto en su asiento. Víctor había hecho lo mismo, la única diferencia que este fue puesto en el asiento del conductor. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntaba Joe mientras veía a Víctor con cierta indiferencia. Ya verás. Víctor había creado lo que parecía ser una viga de metal. Necesito que pongas las manos del dron en el volante, decía Víctor mientras veía a Joe, el susodicho solo suspiró y había hecho lo que le había pedido Víctor. Ya está. Víctor había creado otra viga de metal para Joe.
Necesito con eso controles el volante, yo apretaré el pedal. Porque te toca lo más fácil, y cómo carajos haré para moverlo con esto. Improvisa. Era la respuesta que había dado Víctor a la réplica de Joe. El susodicho solo había suspirado y había dejado de replicar, primero había practicado un poco antes de hacer cualquier cosa. Movió hacia la izquierda el volante, pero tuvo que usar un poco más de fuerza para moverlo. ¿Y para qué es todo esto? Es para que parezca un accidente, nada importante, lo único que tienes que hacer es quedarte abajo, al menos lo suficiente para que no te vean. Ajá, solo vamos. Decía Joe ya molesto por el estúpido plan. Si tú lo dices. Víctor había presionado el pedal con fuerza haciendo que la camioneta avanzara, Joe estaba intentando hacer que el vehículo fuera recto, pero era bastante complicado. Ya estaban llegando al laboratorio, incluso ya podían ver un poco de la entrada. Víctor, creo que nos estamos acercando demasiado a la entrada. Decía Joe con algo de preocupación en su voz. No te preocupes, tú solo sigue así. Decía Víctor mientras presionaba más fuerte el pedal, haciendo que la camioneta fuera aún más rápido. Cuando te diga le quitas el imán del tuyo, y yo haré lo mismo con este. Decía Víctor, miraba a Joe por momentos. Está bien. Víctor por alguna razón estaba contando de manera lenta, poniendo más nervioso a Joe. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dijo en voz alta Víctor mientras le quitaba el imán al dron que tenía al lado, y Joe hacía lo mismo. De manera rápida Joe había abierto la puerta de la camioneta y había saltado. Víctor no tardó en hacer su mismo ejemplo, era más peligroso el choque que la caída a esa velocidad, así que tampoco lo dudaron mucho. Ambos habían rodado en el suelo raspándose y haciéndose algunas heridas, pero mientras pasaba eso, los objetos que había creado Víctor habían desaparecido de la misma forma que había pasado con el arpón de Joe. Joe, ¿estás bien? Decía Víctor mientras buscaba la confirmación de Joe. Sí, estoy bien. La expresión de Víctor había cambiado a una más decepcionada al escuchar la respuesta de Víctor, pero eso no era importante en estos momentos. Un fuerte choque se había escuchado, eso llamó la atención de Víctor y Joe, así que vieron el origen del sonido. Ambos pudieron ver cómo la camioneta había sido deformada, en la parte de al frente donde estaban los dos drones, está completamente destrozada, se podía ver claramente como una mano estaba sobresaliendo mientras chorreaba gotas de aceite. Bueno, ya llegamos supongo, recuerda actuar como esto fuera una sorpresa o alguna estupidez así. Decía Víctor mientras se paraba y su expresión cambiaba a una preocupada, incluso parecía genuina. Joe solo suspiró y hizo lo mismo que Víctor, solo que por parte de él se podía ver como en su visor sobresalía algunas lágrimas digitales. Fin de capítulo. Bueno, este capítulo lo hice algo apresurado, espero que les haya gustado.